domingo se cumplen 30 años de la disolución de la URSS, ese momento en que oficialmente el Estado comunista más grande de la historia finalmente se dividió en 15 repúblicas independientes. Y queremos darnos una pausa el día de hoy para hacer un análisis con esta perspectiva histórica a 3 décadas, pero también para entender qué secuelas dejó, qué se sigue viviendo, cómo está la Rusia hoy después de estos 30 años. Para todo eso estamos con nuestro invitado Pablo Cabrera, ex embajador en Rusia e investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a MulTV. Buenos días o buenas tardes, encantado. Pablo, muchísimas gracias por este contacto. Es importante hacer los análisis de lo que han sido estos 30 años después de la disolución de la URSS. Son 30 años desde esa conferencia de prensa, ese discurso, mejor dicho, de Mikhail Gorbachev, donde él anuncia la dimisión como primer y último presidente de la Unión Soviética. De lo más general a lo más particular, ¿qué análisis hace usted como ex embajador de Rusia de lo que han sido estos 30 años después de ese momento tan histórico? 30 años son un periodo importante para hacer una reflexión de un hecho de la importancia de la disolución de la Unión Soviética, que era uno de los dos pilares centrales de la Guerra Fría, ¿no? Creo que fue un hecho histórico revolucionario, diríamos, uno de los más importantes del siglo XX, que fue una revolución en la cual los ganadores y los perdedores ganaron y perdieron, digamos. O sea, hubo ganadores y perdedores, pero ganaron todo y perdieron todo. Creo que eso es un hecho muy importante para analizar la continuidad después, sea de la Federación de Rusia o ante la Comunidad de Estados Independientes. Por eso, analizar a la Rusia de hoy sin la perspectiva de la Unión Soviética, creo que no es lo correcto. Por eso la historia es la mejor amiga de esto para hacer una reflexión y una mirada de lo que sucedió en ese momento. Claro, y para hacer un poquito de historia, quizás uno que lo mira con más lejanía, no solo físicamente porque estamos en Chile, sino que, claro, tal vez uno no se acuerda de todo lo que pasó hace 30 años en Rusia. ¿Por qué esta tremenda potencia, que en ese momento se posicionaba como la única que era capaz de ser rival de Estados Unidos, por ejemplo, termina finalmente por disolverse, Pablo? Exactamente, yo creo que mirar lo que era una potencia de 22 millones de kilómetros cuadrados, de 268 millones de personas, de habitantes, que tenía una extensión que iba desde el Báltico al Mar Negro, llegando al Océano Pacífico, que había liderado la carrera espacial en el mundo, que tenía unos adelantos industriales importantes, que era uno de los dos grandes pilares de la Guerra Fría, que se ponían en contravención, los Estados Unidos y la Unión Soviética, que marcaron la Guerra Fría y marcaron la historia en el siglo XX principalmente. Entender que se disolvía, obviamente, que la primera reacción es quién ganó, ¿no? Era como una pelea permanente, unas rencillas permanentes. Pero ver cómo se desmorona incluso el Pacto de Varsovia, no es solo la Unión Soviética, es todo el área de influencia que tenían en Europa del Este. Lo que obviamente hay que decir es que se terminó la Guerra Fría, definitiva, consolida el término de la Guerra Fría después de la caída del muro de Berlín. ¿Y qué pasó? Bueno, ya puede ser que el capitalismo, digamos, derrotó al comunismo en una lucha permanente, había una situación económica difícil, habían demasiadas etnias y demasiadas diferencias internamente, y sostener lo que era el Pacto de Varsovia también era una carga muy grande. Yo creo que se dieron las ansias de la libertad por un lado, las rencillas tradicionales en respecto a la economía y el mundo que se transformaba y no dio para más. Entonces, cuando se ve que el presidente de Yeltsin señala que quiere entrar a la OTAN o tener una comunidad con la OTAN, ya como que esto no tenía ningún sostenimiento. Y de ahí, en una reunión justamente entre la OTAN y los representantes de la Comunidad de Naciones de Rusia y de lo que era la Unión Soviética, terminó justamente
derrumbándose y terminándose la Unión Soviética y naciendo la Federación de Rusia justamente, paradojalmente, en una reunión que se sostenía en Bruselas entre los miembros de la OTAN con los miembros de la Comunidad de Estados Independientes de ese minuto. Claro, ahora estamos teniendo esta entrevista porque en el fondo en un par de días se cumplen estos 30 años desde ese discurso de Gorbachev y yo leía en varios análisis que se han hecho y que se hacen también a 30 años que ese discurso que fue televisado más bien fue una especie de pantalla para el exterior, en el exterior se vio muchísimo, pero que dentro de la misma URSS en ese momento muy poca gente la vio porque en el fondo este sistema ya venía moribundo hace mucho rato y esto se daba por hecho. ¿Ahí qué análisis puede hacer de la visión interna y la visión externa de lo que estaba pasando? Bueno, analizar a la figura de Gorbachev desde una perspectiva exterior es muy distinta a la que se hace en la propia Federación de Rusia hoy día. Yo creo que Gorbachev efectivamente en ese momento estaba muy perdido. Estaba tratando de sacar partido a su restauración después de un golpe de Estado que le habían dado. Y no entendía bien hacia dónde iban las repúblicas, hacia dónde iban, qué es lo que querían, qué es lo que estaba mirando el pueblo de Rusia. Y yo creo que se vio en la televisión también que ese pueblo clamaba libertad. Por eso, al decir hoy día, fue una revolución con la misma gente, murió alguna gente, poca para una revolución de esa naturaleza y de ese cambio, pero obviamente que inicialmente ellos ganaron en libertad y perdieron en otras cosas. Entonces, mirar a Gorbachev, la figura de Gorbachev, comparada con lo que dice el presidente Putin hoy día, con el apoyo que tiene, más allá de todas las aprensiones que pueden existir respecto de él, que una de las calamidades más grandes del siglo XX fue la desaparición de la Unión Soviética. Obviamente que hay que ponerlo en ese balance, ¿no? En esa perspectiva. Yo creo que los canales de comunicación, la cohesión del poder, es muy importante en Rusia. Y creo que eso es lo que se ha tratado de restaurar y que fue lo que minó a la larga la estabilidad y el poder de la Unión Soviética. Pablo, aprovechando que usted menciona este discurso que ha tenido Vladimir Putin por mucho tiempo, esto de que la disolución de la URSS fue una tragedia, la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, a eso se suma también, por ejemplo, distintas encuestas a los mismos rusos, y el 62% lamenta esta disolución de la URSS. Entonces, ¿cómo se entiende finalmente que hoy en día, a 30 años, se lamente esto que sucedió cuando en ese momento era al menos el único camino aparente? Bueno, los procesos son muy evolutivos, como dicen algunos cientistas políticos, son muy líquidos, ¿no? Es muy difícil a veces pensar la permanencia de algún sistema o de alguna línea de pensamiento por mucho tiempo, dada la velocidad y la vorágine de las informaciones y de las aspiraciones que existen en la libertad de las personas, en el alma de las personas. Yo creo que justamente lo que está sucediendo hoy día tiene mucho que ver con eso. Lo que está sucediendo con Rusia hoy día, de cara al diálogo internacional, tiene que ver con eso porque Rusia, con virtudes y defectos, cuando desaparece la Unión Soviética, deja de ser una potencia mundial. Más allá de que sus autoridades sigan diciendo que son una potencia mundial. Se les desmorona el área de influencia, donde sostenían su poder como potencia geopolítico, geoeconómico, geoestratégico. Y pasan a luchar por mantener su influencia y sostenerse como una potencia regional. O sea, no perder esa voluntad, ese sentimiento histórico de Rusia y de los soviéticos en su momento, los soviets, del imperio. Y yo creo que hoy día usted tiene que conectar eso, esas reminiscencias de los imperiales que hoy día en el mundo se están viendo cómo están jugando las fuerzas políticas hoy día, teniendo como referencia de alguna manera el poder imperial, lo que fue el imperio, lo que fue el imperio otomano, lo que fue el imperio de la Rusia, lo que son los Estados Unidos, lo que fue Irán, Turquía hoy día. Entonces, obviamente que ese elemento es central a la hora de analizar las áreas de influencia y la reconstrucción del nuevo orden global. Y por eso estamos viendo estas
rencilla y estos enfrentamientos, entre comillas, entre la OTAN, o sea, lo que podría ser las fuerzas estratégicas de Occidente, con Rusia. Y cómo se suma China a todo esto, y cómo se suman las otras potencias que tienen influencia en ese tremendo imperio que era del Báltico al Mar Negro y hasta el Océano Pacífico. O sea, eso es muy importante y muy pertinente a la pregunta suya de los 30 años. ¿Cómo podemos analizar hoy día y cuál es el papel que jugó hoy la Unión Soviética en eso? Porque hoy día vemos también que la reconstrucción de fuerzas, no solo en Europa, sino que en todas partes, tiene mucho que ver con esta lucha capitalismo-socialismo, o llámese socialdemocracia u otras formas de capitalismo, ¿no? Entonces, hay una lucha del poder hoy día en la cual se incorpora de otra manera China, a través de su influencia que quiere rehacer a través de la ruta de la seda, la antigua ruta de la seda, y ahí está todo, pasa todo eso también por lo que eran las áreas de influencia de la Unión Soviética. Entonces, el poder hoy día, las luchas estratégicas y los recursos que están envueltos en esto, de cara a los grandes temas internacionales, los grandes temas que están en la agenda internacional, que son la energía, las migraciones, la democracia, el desarrollo sostenible, obviamente que esto hay que mirarlo de esa manera y hay que ver quién fracasó y a lo mejor no copiar recetas antiguas, pero eso sería pedirle mucho a la discusión, ¿no? Muchas veces el hombre se encuentra los mismos problemas o la piedra de Sísifo se les devuelve, ¿no? Entonces creo que hay que mirar un poco la historia, que es la mejor consejera, para analizar hoy día quiénes son las grandes potencias, quiénes son las grandes zonas de influencia y quiénes realmente ostentan el poder y cómo lo pueden ejercer. Bueno, de hecho, en esta tensión que usted menciona, que existe actualmente con Occidente, desde Estados Unidos, por ejemplo, han incluso acusado a Vladimir Putin de querer revivir la Unión Soviética. No, yo creo que él quiere revivir la Rusia tradicional, los Rus. Yo creo que mirar la historia de la Unión Soviética, obviamente que hay que ver qué es lo que fue la Rusia, porque acuérdense que cuando nace la Unión Soviética son 4 repúblicas: Rusia, las repúblicas transcaucásicas, Bielorrusia y Ucrania. Sí. Entonces, él no dice que quiere ni invadir ni asociar Ucrania, quiere volver al mismo origen. Dice que nunca Ucrania debió haber dejado de pertenecer. Acuérdense que además Kiev era la sede de los Rus antiguos. Entonces, creo que estos 30 años son muy importantes para entender eso. Claro, se refiere ahí al conflicto que existe con Ucrania en la frontera. Exactamente. Yo creo que esta conmemoración de los 30 años de la desaparición de la Unión Soviética, cuando Rusia todavía realiza esfuerzos por mantener su zona de influencia intacta y por mantenerse como una potencia regional, buscando los casos donde se puede confrontar con las grandes potencias, obviamente que es una prueba de fuerza. Es una prueba de fuerza, es una prueba de disuasión también a los ejercicios militares que se están haciendo en otras partes, a los deseos tanto de algunos ucranianos como de algunos occidentales de que Ucrania entre a la OTAN. También el tema de que los países bálticos, como fue Lituania, Estonia, y entren también a la OTAN, pensando que en su momento habían declaraciones de buena crianza y de buen entendimiento por la convivencia armónica internacional de que Estados Unidos daba garantía de que no iban a entrar a la OTAN. O sea, tampoco se les puede impedir un deseo natural, pero hay que reconocer en ese contexto que en Ucrania hay fuerzas, y en toda la Unión Soviética y en todas las nuevas repúblicas que conformaron la Unión Soviética, la etnia rusa fue tremendamente importante. En algunas partes, obviamente, la sintieron como invasiva, pero la etnia rusa fue la que le dio unidad administrativa y organización al país en muchas estructuras. Entonces, creo que hay reminiscencias de todo esto, hay realidades, y hay que ver que cuando uno ha sido la potencia aeroespacial más grande del mundo, porque eso nadie se lo podrá discutir, que era antes que los Estados Unidos fue el primer hombre que llegó a la Luna, o sea, a la órbita extraterrestre, no a la Luna, a la órbita extraterrestre,
el primer vuelo tripulado, el establecimiento de la estación espacial, la industria de armamento, etcétera, y obviamente que hoy día todo eso está disminuido de cara al desarrollo de hoy día. Entonces, si miramos el espacio internacional, creo que es interesante pensar qué pasó en la Unión Soviética, quién ganó, y por eso es importante, vuelvo a lo inicio, es una revolución, es un drama para algunos, pero tanto los vencedores como los vencidos ganaron y perdieron. Entonces, hoy día Vladimir Putin está tratando de poner en la balanza justamente eso, que tienen una unidad, que su espacio de influencia sigue siendo el mismo, donde tiene muchas presiones. Tiene la presión de los temas que están sucediendo en Bielorrusia, tiene la presión de la migración de esa propia gente hacia Polonia, tiene la presión de las fuerzas estacionadas en Polonia, tiene la presión del gasoducto que está, del oleoducto, del nuevo oleoducto que pasa por Ucrania y que llegaría a Alemania y que le entregaría petróleo a Occidente y a Alemania, sin tener las dificultades de pagar incluso en Ucrania, ¿no? Entonces hay toda una agenda de do dest, como diríamos lo que era la diplomacia, yo te doy, tú me das. Hoy día también, en un mundo digital, en un mundo instantáneo, hay simbologías. Y la disuasión obviamente existe en lo físico, pero hay simbologías en lo que se refiere a la nación rusa. Acuérdense que el gran problema de Ucrania no es solo que se hayan instalado de nuevo en Crimea, sino que hay muchos ucranianos prorrusos en algunas repúblicas que quieren pasar hacia allá. Después esta puede ser una situación artificial, quizás, le pongo comillas a lo artificial para no ser tan osado, en lo que se refiere a la relación de Rusia con China. Toda esta situación pareciera ser que nadie pensara que esto fortalece una unión entre Rusia y China. Lógico, lo saben, pero también saben que no es fácil pensar en una relación Rusia-China estratégica a largo plazo, cuando los intereses chinos también están hacia el Ártico, ¿no? De usar el Ártico como paso de la nueva ruta de la seda. Y Rusia digamos que su poderío de influencia está también centrado en lo que es su presencia en el Ártico y también en el Cáucaso. Entonces, creo que los temas internos de China también golpean a Rusia, y no perdamos de vista tampoco el embargo. Hay sanciones, ¿no?, de la Unión Europea a Rusia que le han afectado muchísimo la economía, y por eso las declaraciones de Estados Unidos, del presidente Biden y de otras autoridades, en el sentido de precaverse a cuanto de una eventual invasión a Ucrania, que yo, bueno, espero no equivocarme, yo no creo que vaya a ser así, es cómo serían las sanciones de tipo económico que le podrían aplicar a Rusia, que todo indica que serían tan drásticas de ocurrir una situación así, que no podrían ni siquiera satisfacerse del hecho de que la nación rusa está unida de nuevo, como aspira el presidente Putin. Claro, en el fondo entonces, siguen conviviendo estas dos almas, en el fondo. Bueno, las dos almas, qué bueno que usted lo dijo, porque a mí se me había ido. Las dos almas que simbólicamente están en el emblema ruso. Las dos almas se muestran en esa águila bicéfala, una mirando a Occidente y una mirando al Oriente. Y creo que eso está en el juego geopolítico siempre, en la historia de la Federación de Rusia, de la Unión Soviética, y en la historia antes del Imperio Ruso, que si hablamos de reminiscencias de imperio, recordemos también qué actitud tuvo en su momento el Imperio Ruso de cara a la guerra entre Japón o la invasión de Japón a China. Entonces, la historia no olvida. Los que tienen que utilizar e interpretar la historia y los dinamismos de la historia son las autoridades y obviamente quienes están analizando todas estas situaciones. Así es que hagamos votos para que los 30 años de la desaparición de la Unión Soviética
sirva para pensar de que la confrontación entre dos sectores, en el mundo de hoy, en un mundo digital, en un mundo donde se basta pulsar una tecla para producir una debacle, creo que la aproximación de las autoridades tiene que ser distinta y el análisis de nosotros no puede descuidar estos elementos y estas externalidades, más allá de los temas duros que conforman la relación, sea entre la Unión Europea con la Federación de Rusia, sea Estados Unidos con la Federación de Rusia y China, y sean los otros países de las áreas de influencia de Polonia, Bielorrusia, Turquía, Irán, China, que tengan que ver en esta situación. Estamos en un mundo donde los adelantos tecnológicos nos sobrepasan y la diplomacia está justamente para poder hacer la bajada lo más suave posible y poniendo todos los intereses en juego. Poner la pelota en el piso. Así Pablo, es, eso es lo que yo creo que hay que hacer. Pablo, muchísimas gracias por este recorrido histórico, también por ayudarnos a comprender mejor lo que han sido estos 30 años desde la disolución de la Unión Soviética. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena y feliz Navidad. Igual, lo mismo para ustedes, que tengan, y muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto, Pablo. Bueno, y a todos ustedes que nos están viendo, por nuestra parte los dejamos invitadísimos a seguir informándose aquí en emol.com.